Buenas tardes, iniciamos la clase de química del día de hoy. Voy a compartir pantalla. Bien, entonces, ayer estábamos trabajando, iniciando lo que es estequiometría. Estábamos viendo los moles, de moles a moles, de gramos a gramos. Y yo les estaba explicando la relación que existe con la fórmula química que nos ayuda a pasar de una sustancia a otra. Bueno, esa es la parte de pasar de una sustancia a otra, de una sustancia, puede ser un reactivo o un producto, o viceversa. Pero dentro de esa misma gama de la estequiometría tenemos el reactivo limitante. El reactivo limitante no es más que, como dice la palabra, recuerden que en una ecuación química tenemos dos partes, los reactivos y los productos. Hay uno de los reactivos que por teoría se va a consumir con mayor velocidad. Ese va a ser el reactivo que limita a los productos que se forman. ¿Ve? Entonces, en la parte industrial es importante eso. Es importante reconocer cuál de los reactivos es el que se consume por completo, debe ser el más económico para producir y que produzca, ¿verdad? Una cantidad mayor de lo que necesitamos a menor costo. Entonces, eso es lo que es más o menos el reactivo limitante. Viéndolo desde un punto de vista un poquito más práctico, podemos decir que si yo tengo 5 panes y tengo 3 salchichas para hacer unos emparedados, mi reactivo limitante serán las salchichas porque se consumieron, son las que tienen menor cantidad. Entonces, así mismo vamos a ver cuál de los 2 o 3 reactivos es el que limita la reacción, ¿ves? Con el producto que necesitamos obtener. Entonces, por ejemplo, el primer problema aquí hay varios problemas. Por cuestión de tiempo voy a tratar de hacer de 2 a 3, ¿ya? Tiene van a hacer el mismo procedimiento aproximadamente, así que si hago 2 o 3, ya ustedes pueden entonces trabajar los que continúan. Bien, vamos a hacer el primero. Dice así, el cobre reacciona, déjenme, este no es sur, Jambor, es un anterior, déjenme buscar el de ustedes. Déjenme buscar el de ustedes, es este. Ok. Ahora déjenme pasar. Ujú. Bien, entonces vamos a iniciar. Entonces, vamos a pasar este problema. Voy a irme directo a la ecuación, mejor. Así me aseguro de trabajar mejor. Acá. Y lo voy entonces a trabajar. Bien, un momentito.
Ay, chicos, yo estoy pensando que estoy hablando con ustedes. Disculpen, bien, estoy trabajando la ecuación SO2 más sulfato de cobre más el sulfato de cobre, SO4 más H2O. Entonces, vamos a ver qué dice. Dice, si se tienen 30 gramos de cobre. O sea, yo siempre pongo abajo del reactivo o del producto para poder identificar. Aquí tengo 30 gramos de cobre. Si se obtienen 30 gramos de cobre, dice, se tienen, perdón, y 200 gramos de ácido sulfúrico. Aquí, 200 gramos de ácido sulfúrico. La pregunta es, calcula la masa, recuerden que masa, la unidad es gramo, del sulfato de cobre. Siempre en estos problemas de reactivo limitante, se reconocen porque te van a dar el valor de los reactivos y te van a pedir que calcules los gramos del sulfato o de uno de los productos. Ahora, ¿cómo saber cuál es la cantidad de gramos que se produce? Bueno, el que te da menor cantidad, ese es el valor real. Entonces, vamos a iniciar. Debemos de calcular los gramos de sulfato de cobre tanto con el ácido sulfúrico como con el cobre, o sea, por separado. Entonces vamos a calcular primero con el ácido sulfúrico. Voy a tratar de bajar esto. Ok, inicio. Entonces vamos. Iniciando con el ácido sulfúrico, ubico aquí la cantidad que me da el problema, que son 200 gramos del ácido H2SO4. Paréntesis, recuerden que para pasar de gramos a gramos utilizamos 3 paréntesis, recuerden eso. Voy a pasar de gramos de ácido sulfúrico a gramos de sulfato de cobre. ¿Ven? Eso es lo que voy a hacer. Ahora, recuerden esto siempre. El primer paréntesis es con la masa molar del reactivo. El segundo paréntesis sale ¿de dónde? De la ecuación. Y el tercero sale de la masa molar a donde yo quiero llegar. Entonces, calculando la masa molar del ácido sulfúrico, voy a calcularla aquí. Tengo 2 hidrógenos, así que serían 2 porque 2 por 1 es 2. De azufre tengo 1 y es 32, el peso atómico. Y el oxígeno es 16, lo multiplico por 4. Vamos a ver. 16 por 4 me da 64. Entonces aquí, recuerden poner aquí por cuánto lo multiplicaron. Aquí pongo 64. Entonces ahora sumo para calcular la masa molar del ácido sulfúrico, que me da 98 gramos sobre mol. Este dato lo usamos ayer y lo volvemos a usar ahorita para poder pasar de gramos a moles de lo que me da. Entonces yo pongo aquí 98 gramos en el denominador para poder simplificar, es igual a 1 mol del ácido. Recuerden, estamos trabajando con el ácido por ahora. ¿Ven? Entonces ahora, ¿cómo paso del ácido al sulfato? Recuerden que el paréntesis del medio lo pasamos con la reacción química y su relación. Aquí dice que por cada 2 moles del ácido sulfúrico, que voy a poner aquí abajo, por cada 2 moles del ácido se produce 1 mol de sulfato de cobre. O sea que aquí voy a poner 1 mol de sulfato de cobre. Miren, esta es la manera como se trabaja siempre en el centro. Ahora, para pasar a gramos de sulfato de cobre, vuelvo aquí abajo y calculo, entonces ahora sí, la masa molar del sulfato de cobre. Bien, entonces, ¿el cobre cuánto vale? Bien, me voy a mi tabla y busco el cobre. Aquí está, el cobre vale 63. Voy con 63. Entonces aquí pongo que el cobre vale 63, como nada más es un átomo. Ahora, el azufre vale 32. Y el oxígeno multiplicado por 4, que es 16 por 4, es 64. Sumo esto, 63 más 64 más 32, 159 es la masa molar del sulfato de cobre. 159 gramos sobre mol. Esto es lo que voy a poner entonces en el último paréntesis, ubicando abajo 1 mol de sulfato de cobre para poder simplificar. Y el 159 gramos
de sulfato de cobre arriba para poder que quede en la unidad de gramos, porque la pregunta es cuántos gramos de sulfato de cobre se forman. Entonces aquí ya recuerdan, vamos a simplificar gramos con gramos del ácido, moles del ácido con moles del ácido, moles del sulfato con moles del sulfato. Entonces aquí, recuerden lo que les dije, eso depende de cómo usted trabaja su calculadora, puede ponerlo directo o multiplicar primero lo que está arriba y lo divide por lo que está en el denominador. Ambas tienen que dar lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a trabajarlo en la calculadora y me da 162.24. 162.24 gramos, ok, de sulfato de cobre. ¿Quién me da eso? Esto es producido a partir de ¿quién? Del ácido sulfúrico, ¿ven? Este es el valor que me da a partir del ácido sulfúrico. Pero, como estamos hablando de dos reactivos, nosotros tenemos que hacer ese mismo cálculo. ¿Con quién? Con el cobre. Entonces el cobre es más sencillo porque el cobre nada más vale 63. Voy a tratar de hacerlo aquí. Aquí directo. Entonces vamos a ver cuál es el reactivo limitante. Son 30 gramos. Entonces voy a ponerlo aquí. 30 gramos de cobre. ¿Ya? Entonces aquí pongo que en un mol de cobre hay 63 gramos, que es lo que dice la tabla. Ahora, para pasar de moles de cobre a moles de sulfato de cobre, vamos a la reacción química y dice que un mol de cobre produce un mol de sulfato de cobre. Así que aquí sería un mol de cobre es igual a un mol o produce un mol de sulfato de cobre. Y por último, utilizo la misma masa molar del sulfato de cobre que sería 159 gramos es igual en un mol. Bien, entonces voy a multiplicar 30 por 159 entre 63. Me da 75.71. Ok. ¿Qué debemos ver aquí? Con ambos reactivos, calculamos los gramos de sulfato de cobre. El reactivo que dé menor cantidad, ese es nuestro reactivo limitante. ¿Ven? Entonces, eso lo tenemos que hacer porque, como les dije, ¿cuál es la masa que se forma? Para saber la masa que se forma, debemos observar cuál de los dos reactivos nos dio menor cantidad. Entonces, si ustedes ven, el ácido sulfúrico nos dio 162.24, pero el cobre me dio 75. Entonces, esta es la respuesta correcta. Pero yo tengo que hacer de ambos para verificar cuál de los dos reactivos es el que me da menor cantidad. Repito, en reactivo limitante siempre le van a dar los valores de los reactivos y le van a pedir que a partir de esos valores usted vaya y calcule los gramos o moles de uno de los productos. En este caso, se calculó o quiere que le digan cuál es la masa que se produce de sulfato de cobre. Recuerden que lo que queremos ver es cuál de los dos reactivos produce menos sulfato de cobre. Eso te está indicando cuál es el reactivo limitante, el que se consume por completo. Entonces, dando un recuerdo de lo que hicimos, queremos pasar de 200 gramos de ácido sulfúrico a sulfato de cobre. Recuerden cuando pasamos de gramos a gramos, de una sustancia a otra, utilizamos siempre dos paréntesis. Entonces, eso fue lo que yo hice. En el primer paréntesis va la masa molar del ácido sulfúrico. 98 gramos equivalen a un mol. El segundo paréntesis sale ¿de dónde? De la reacción química, de la ecuación. Por cada 2 moles de ácido sulfúrico se produce un mol de sulfato de cobre. Y el último paréntesis viene ¿de dónde? De la masa molar del reactivo que en este momento quiero calcular, que será el sulfato de cobre. Eso produce 162.24 gramos. Cuando lo hacemos con el cobre, vemos que hacemos la misma cosa, pero la cantidad que produce es menor. Entonces, esa es la cantidad que se trabaja como reactivo limitante. ¿Ven? A ellos le dio 73.30 y algo. Eso depende mucho a veces de los decimales que yo utilizo, ¿sí? Pero estamos dentro del rango 75. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien, voy a hacer otro. Voy a tratar de hacer unos 3. Ok.
Ok, miren este número 16 dice, si reaccionamos 28 gramos de zinc con 75 gramos de ácido sulfúrico, calcule los moles de reactivo en exceso que quedan al finalizar la reacción. ¿Ven? Tenemos que ver el reactivo en exceso. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a trabajar esto. Copiar. Y lo pego acá. Bien, entonces vamos a ver qué dice. Dice que si reaccionan 28 gramos de zinc, entonces vamos a hacer primero tenemos que hacer la reacción química. Okay. Dice que tenemos zinc. Okay, aquí tenemos zinc con ácido sulfúrico. Esta es una reacción de simple desplazamiento donde el zinc desplaza a el hidrógeno. Entonces vamos a ponerlo. El zinc desplaza el hidrógeno y se une al sulfato. Ambos son carga 2. Como ambos son carga 2, no hay que, perdón, entonces quedan así igual, porque eso se omite, y entonces se desprende el hidrógeno en estado gaseoso. Bien, dice que tenemos 28 gramos de zinc. Ok, entonces voy a ponerlo aquí abajo. Tengo 28 gramos de zinc con 75 gramos de ácido sulfúrico. Aquí está, 75 gramos de ácido sulfúrico. Calcule los moles del reactivo en exceso que quedan al finalizar la reacción. Quieren saber cuántos moles de exceso hay. Entonces, miren, para poder saber cuántos moles en exceso hay, tenemos que hacer todo el paso que hicimos ahorita. Aquí, en este problema, no nos dicen cuál de los dos productos quieren que se trabaje, ¿ven? Pero por lo general se trabajan los productos que contengan mayor cantidad. En este caso voy a hacerlo con el sulfato, ¿ven? Queremos ver, dice, calcule los moles de reactivo en exceso que quedan al finalizar. Vamos a ver cuánto queda en exceso. Primero volvemos a hacer lo mismo que ahorita. Vamos a tomar el primer reactivo, que es el zinc. Voy a checar aquí. Entonces voy de nuevo con los 28 gramos. Inicio aquí. 28 gramos. Pero ahora miren que la palabra no es gramos. Ahora quieren que les den moles. Eso es importante. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a llegar hasta 3 paréntesis. Con 2 paréntesis podemos trabajar porque ahí tenemos los moles. Entonces dice, ¿cuántos moles en exceso hay? Bien, entonces vamos a trabajarlo. Bien, ¿de dónde sale el primer paréntesis? Para pasar a moles de zinc. Bueno, con el peso atómico del zinc. Vamos a buscar el peso atómico del zinc. El zinc tiene como peso atómico 65.38. Vamos a usarlo completo para ver. 65,38 gramos. Equivalen a un mol de zinc. Ahora, según la ecuación, que está balanceada, ahora, con un mol de zinc se produce un mol de sulfato de zinc. Entonces pongo que en un mol de zinc, y también va el zinc, produce un mol de sulfato de zinc. Entonces, simplifico gramos de zinc con gramos de zinc, moles de zinc con moles de zinc, y me quedan los moles que se producen del sulfato de zinc a partir de el zinc. ¿Qué debo hacer aquí? Bueno, como tenemos muchos unos, solo debemos de dividir 28 entre 65.38. Eso me da 0. O sea, vamos a poner 3 cifras. 0.428 moles. Bien, entonces, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el ácido. Entonces, vamos a trabajarlo aquí. Solo que ponemos 75 gramos, que es el valor del ácido, y vamos a pasarlo a moles. Entonces, miren, ya sabemos, para no volverlo a hacer, vamos a mirar acá, que el ácido sulfúrico tiene un valor de 98 gramos sobre mol. Vamos a tomar ese valor y lo vamos a poner acá. Entonces yo digo,
75 moles de ácido sulfúrico, de gramos de ácido sulfúrico, perdón. ¿Cómo lo paso a moles? Bueno, hay 98 gramos de ácido sulfúrico en un mol de ácido sulfúrico. Ahora, para pasar de moles de ácido a moles de sulfato de zinc, veo la ecuación química. Por cada mol de ácido sulfúrico se produce un mol de sulfato de zinc. Entonces voy a hacerlo aquí. Un mol de ácido sulfúrico produce un mol de sulfato de zinc. ¿Ven? Siempre con eso. ¿Por qué llevo hasta mol? Porque aquí en este caso el problema dice cuántos moles en exceso. Entonces por eso es que llevo hasta mol. Mol con mol. Entonces ahora divido 75 entre 98. 75 entre 98 me da 0. Voy a ponerlo completo. 0.765 mol. Bien, como ustedes pueden ver, el exceso, en este caso tenemos que basarnos en el exceso porque la pregunta es la siguiente. Voy de nuevo con la pregunta. Calculen los moles de reactivo en exceso, ¿ven? No se están fijando en el limitante, sino en el exceso. ¿Dónde está el exceso aquí? Bueno, el que tiene mayor moles, o sea, este señor que está aquí. ¿Qué quiere decir? Que el ácido sulfúrico nos produce un exceso del reactivo sulfato de zinc, ¿ven? Entonces, este es mi exceso, voy a ponerlo aquí. Este es mi exceso. Pero, ¿qué pasa? Aquí no queda todo. ¿Cómo podemos calcular lo que sobró, lo que formó esto de más? Bueno, lo calculamos con el limitante. Voy a ponerlo aquí. Voy a calcularlo con el limitante. Voy a poner aquí la L del limitante. Esto nos va a decir cuánto en exceso se formó. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bien, vamos a trabajarlo de la siguiente manera. El limitante, tenemos que calcular con el limitante. Déjenme buscar lo que lo tengo por acá. Okay. Entonces, vamos a calcular la cantidad que hay de exceso con este señor que está aquí, basados en él, de la siguiente manera. Se me perdió, déjenme ver. Yo lo saco siempre antes para no tener problemas con... Entonces, yo trabajo este que está aquí, 0.428 moles, que es el limitante. Déjenme ver qué fue, me enredé. Déjenme buscarlo acá. Déjenme buscarlo acá, que voy a buscarlo acá, que yo lo hice acá anteriormente. Aquí está. Ok, aquí está. Nosotros tenemos que calculamos el componente de los moles, como les dije. Ahora, con esos 0,43 moles, vamos a buscar el ácido sulfúrico, ¿ya? Que limita. ¿Qué hacemos? Restamos. Ajá. Algo tan sencillo me enredé. Ya les explico, ya les explico, ya les explico. Que pensé que iba a ser otra cosa. El limitante, que es 0,43, nos está diciendo que hasta ahí llegó la reacción. Todo lo que está después de eso es un exceso. ¿Cómo hacemos para calcularlo? Bueno, usted solo tiene que restar lo que dice el limitante menos el exceso. Y ya nos da la respuesta. ¿Ven? Aquí, ¿ven? Lo que usted va a hacer es esto. Usted va a poner el exceso suyo, voy a ponerlo aquí.
el exceso, que es 0.765 moles, y le va a restar lo que se consumió, que es lo real, ¿ya? Lo que me dice el limitante, que es el zinc, es 0.428 moles. Usted hace una resta aquí, ¿ya? Entonces, eso es los moles que hay en exceso, 0.765 menos 0.428. Nuestros moles en exceso son de 0.337 moles. Esto es lo que hay en exceso, ¿ya? De esta es la manera como usted trabaja estos problemas. ¿Ven? ¿Preguntas? El limitante es el que te indica cuánto hay, ¿ya? Bien, vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer este que está aquí, que es el 18. Vamos a leerlo primero. Dice, si reaccionamos 20.2 gramos de carbonato de calcio en 13.2 gramos de ácido sulfúrico, ahí está la reacción. Primero, calcula la cantidad de cloruro de calcio que se produce y después calcula los moles del reactivo en exceso que quedan al finalizar la reacción. Bien, vamos a ir paso a paso. Este problema es como los dos primeros, ¿ya? Los dos primeros que usted tiene allá. Vamos a poner la ecuación, voy a llevármela. Y voy a calcular, dice que calculemos la cantidad de cloruro de calcio. Entonces me voy a llevar acá. Este problema que vamos a hacer aquí es como hacer los dos que hicimos ahorita en uno. ¿Qué es lo que más que todo se hace? A ver, pegamos. Voy a pasarla porque no me gusta cómo se ven allí. Voy a pasarla acá. Carbonato de calcio, CO3, más 2 moles de ácido sulfúrico, producen 1 mol de cloruro de calcio, más CO2, más agua. Bien, entonces esa es la reacción. Ahora, ¿qué te dan? ¿Qué datos te da el problema? Bien, vamos a eliminar esto porque ya pusimos la ecuación. Entonces dice que tienes 20.2 gramos de carbonato y 13.2 gramos de ácido. Eso es lo que nos interesa aquí. Vamos a hacerlo. 20.2 gramos de carbonato y 13.2 gramos del ácido. Y quieren, la primera pregunta es, ¿cuántos gramos del cloruro de calcio se produce? Esa es la pregunta clave. ¿Cuántos gramos? Como les dije, tenemos que calcular los gramos que producen de cloruro, ¿quién? El carbonato, y los gramos que produce el ácido del cloruro también, de ambos, para darnos cuenta cuál es el que tiene menor cantidad. Entonces, ese es el reactivo limitante. Aquí dice, calcula la cantidad de ¿qué? De cloruro de calcio que se produce. ¿Quién lo va a producir? El que tenga menor cantidad. Entonces, vamos a iniciar acá. Vamos a iniciar con el carbonato de calcio. Pongo aquí 20.2 gramos de carbonato, CaCO3. Entonces aquí paréntesis, voy a pasar de gramos a gramos. Recuerden que cuando pasamos de gramos a gramos estamos hablando de 3 paréntesis. Entonces vamos a hacerlos de inmediato. Bien. El primer paréntesis, recuerden que viene del carbonato. Entonces, ¿cómo calculo ese paréntesis? Bueno, con su masa molar. Voy a hacerlo aquí arribita. Bien, vamos a ponerlos en entero. El calcio es 40. El carbono es 12. Y el oxígeno, estamos multiplicando por 3, 16. Estamos hablando de 3 por 16, 48. ¿Sí? Entonces,
La suma de estos valores te va a dar la masa molar del carbonato de calcio, que sería 40 más 12 más 48, estamos hablando de 100 gramos. Aquí, 100 gramos por mol. Esto que está aquí es lo que va en el primer paréntesis, unificando. Como quiero eliminar los gramos, pongo los 100 abajo, 100 gramos de carbonato de calcio, y arriba ubicaría un mol de carbonato de calcio. Bien, después que hago esto, el segundo paréntesis siempre sale de la ecuación. Recuerden eso. Entonces, si vemos la ecuación, dice que por un mol de carbonato de calcio produce un mol de cloruro de calcio. Entonces vamos a ponerlo, pues. Un mol abajo de carbonato, que es lo que quiero eliminar, porque voy a pasar de una sustancia a otra. ¿Ya? Produce un mol de cloruro de calcio. Bien. Ya allí pasé a cloruro de calcio, pero yo quiero los gramos. Entonces, para pasarlo a gramos, tengo que calcular el peso o la masa molar de ¿quién? Del cloruro de calcio. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Calcio vale 40. El cloro vale 35. Vamos a ver, vamos a verificar. 35. Sí, número de los 35 por 2, porque son 2 átomos de cloro, son 70. Entonces estamos hablando de 110 gramos. 110 gramos sobre mol. Este valor, que es la masa molar, la pasamos al último paréntesis. Decimos, en un mol, abajo para poder simplificar, en mol de cloruro de calcio, hay 110 gramos de cloruro de calcio. ¿Ya? Entonces simplificamos gramos con gramos, moles con moles, y me queda entonces cloruro de calcio. Ahora, multiplicamos 20.2 entre 110, 20.2, perdón, por 110 entre 100, que está abajo. Eso me da a 22.2 gramos. ¿Ven? Este es el resultado acá, 22.2 gramos. ¿De quién? De cloruro de calcio. ¿Quién me da esto? ¿Quién me lo genera? Me lo genera ¿quién? El carbonato de calcio. Vamos a hacerlo ahora con el ácido sulfúrico a ver cuánto nos genera. Voy a ponerlo aquí. 13.2, inicio con el dato que me da el problema. 13.2 gramos del ácido sulfúrico. Abro 3 paréntesis igual, porque queremos pasar de gramos a gramos. Son 3 paréntesis, recuerden. El primer paréntesis es por el cálculo de la masa molar del compuesto. O sea, en este caso, el ácido clorhídrico. El hidrógeno es 1 y el cloro es 35. Estamos hablando entonces que aquí hay 36 gramos sobre mol. ¿Ya? Entonces aquí ponemos 36 abajo de ácido clorhídrico y un mol de ácido arriba. Bien, el segundo paréntesis siempre viene ¿de dónde? De la ecuación. Entonces tenemos 2 moles del ácido producen un mol de cloruro de calcio. ¿Ven la diferencia? Entonces aquí yo pongo los 2 moles del ácido producen un mol del cloruro de calcio. Bien, ya pasé a cloruro. Para pasar a gramos, utilizo la masa molar que utilizamos anteriormente, que sería en un mol del cloruro de calcio, hay 110 gramos. Entonces, simplifico gramos del ácido con gramos del ácido, moles del ácido con moles del ácido, moles de cloruro de calcio con los moles de cloruro de calcio. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo. Multiplicamos 13.2 por 110 entre 36 por 2. ¿Ya? Me da a 20.17 gramos de el cloruro de calcio. Entonces la pregunta era,
¿cuánto se produce cloruro de calcio? Tenemos que buscar el que te da menor cantidad. O sea, que ¿cuál es la respuesta? Que se producen 20,17. ¿Ven? ¿Quién es mi reactivo limitante? No lo preguntan aquí, pero si a usted le preguntan quién es su reactivo limitante, ¿quién es? Es el ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque fue el que me dio menor cantidad. ¿Ven? Esa es la primera pregunta de este problema. 20,01, nosotros nos dio 20,17. Pienso que son por los decimales. Ok. Calcule los moles del reactivo en exceso. Ok, miren, la palabra es moles. Quieren los moles del reactivo en exceso. ¿Qué quiere decir eso? Que queremos, cuando tenemos esto, tenemos primero que calcular, aquí lo calculamos en gramos. ¿Ven? Entonces tenemos que calcular solamente hasta el segundo paréntesis. Eso es lo que les quiere decir porque aquí es donde quedan los moles. Vamos a hacerlo aquí mismo. Bien, ¿cómo lo hacemos? Bien, entonces primero calculamos. ¿Qué tenemos que hacer? Para no volverlo a hacer de nuevo, usted sabe que nada más tiene que llegar al segundo paréntesis que son moles. Entonces, en la primera tendrá que dividir 20,2 entre 100 porque todo es 1, ¿ya? Entonces dice 20,2 entre 100. Tenemos 0. Vamos a hacerlo aquí. Nos da 0,202 moles. ¿De quién? Del reactivo. Ya que este es el exceso. Ya sabemos que este es el exceso porque es el valorado ¿con quién? Con el carbonato. Este es el exceso. Ok, ahora, voy a ponerlo aquí. Este es el exceso. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente, ¿verdad? Hasta el segundo paréntesis. ¿Qué quiere decir? Decimos 13,2 entre 36 por 2. ¿Ya? Entonces me da 0,18, 0,183. Para calcular los moles en exceso debemos restar. ¿Qué vamos a restar? Bueno, vamos a restar el 0,2 que está aquí, que es el exceso, entre el menos, perdón, 0,202 menos 0,183. ¿Ya? Eso me da un valor de 0,019 moles de exceso. ¿Ven? Pero ¿qué pasó en este problema? Este problema primero me pide que le dé los gramos y después me pide los moles. Entonces, ¿qué yo hice aquí? Vamos a recapitular. En la segunda parte, que es esta, 0,019, vamos a ver qué les da acá. 0,021. Ese va a ser los decimales. Miren, ¿qué pasó aquí? Como te piden son los moles, yo solo tengo que llegar hasta el segundo paréntesis, porque con el segundo paréntesis yo llego a moles. Entonces yo lo hice directo, puse 20,2 entre 100, porque todo esto es 1, y así me salió 0,202. Esos son los moles en exceso. Ahora, para calcularlos con el ácido, hago lo mismo. Dice 13,2 entre 36 por 2. Hasta aquí, porque hasta aquí llego a moles. Cuando ya los tengo los moles, los resto y este es el valor de los moles en exceso. La resta del exceso menos el limitante. Y eso me provoca entonces el reactivo o el mol en exceso. ¿Ven? Preguntas. ¿Preguntas sobre estos problemas? Ok. Continuamos entonces. Todos estos problemas tienen esa misma función, estequiometría. Bien, entonces continuamos con el último. Mire, este me gusta. Ajá, que hay una pregunta. Ajá, dígame. ¿Alguna preguntita? 17. Vamos a ver. 17. Ok, 17. Yo lo tengo acá. Ah, es que este es de rendimiento. El 17 dice la masa de el
Ajá, cloruro de antimonio, que resulta la reacción de 3 gramos de antimonio y 2 gramos de cloro es de 3.65 gramos. Tengo dos, ajá, ¿cuál es el rendimiento? Okay, entonces, este es una fórmula real entre el, ahí la tengo acá. Vamos a buscar la fórmula primero. Necesitamos la fórmula para calcular eso. Aquí está. Masa experimental entre la teórica, más rendimiento real entre el teórico por el 100%. Esto es lo que vamos a calcular. Miren, este problema no es tan complicado. Miren, aquí dice, voy a explicárselos primero aquí para después pasarlo a hacer. Aquí dice que nosotros tenemos que la masa del cloruro de antimonio resulta la reacción entre los 3 gramos de antimonio y los 2 gramos de cloro. Es de 3,65. Miren, este valor que está aquí, 3,65, ¿verdad? Es el valor teórico, ¿ya? Es el rendimiento teórico que les da el problema. Ahora, para buscar el real, según la ecuación, usted tiene que hacer el cálculo del reactivo limitante. Entonces, eso provoca entonces que usted me diga que eso, el reactivo, el rendimiento real entre el teórico, ¿ya? Te va a producir el porcentaje. Vamos a hacerlo, que está bien sencillo. Bien. Vamos a hacerlo de una vez. Establecer fondo. Primero vamos a hacer la ecuación. La ecuación, recuerden que la ecuación tiene que estar balanceada para podernos dar la segunda parte que sería el cálculo de los gramos con el segundo paréntesis. Dice que tenemos antimonio, antimonio más cloro. Recuerden que el cloro es un gas, así que tiene que estar aquí en diatómico. Esto, al unirse, produce cloruro de antimonio, que es Sb cloro 3. Ok, tenemos que hacer un balance. Ojo, miren, aquí tenemos 2 átomos de cloro y acá tenemos 3. Entonces, hacemos lo que trabajamos con la multiplicación. Ponemos 3 por 2, 6 y 2 por 3, 6. Al hacer esto, el antimonio cambia entonces ¿a cuánto? A 2 aquí para el balance. Ok. Dice que tenemos 3 gramos, ¿ya? Del antimonio y tenemos 2 de cloro. Ok, y dice que miren, aquí el problema es muy diferente a los otros, porque en los otros no nos daban nunca nos dieron el valor del cloruro de antimonio o del producto, siempre nos daban nada más los 2 valores de aquí, de los reactivos. ¿Por qué nos dan este valor? Porque ese valor se llama el rendimiento teórico, es lo que dice la ecuación que dio, ¿ven? Entonces, este que está aquí, 3,65, voy a ponerlo aquí, este 3,65 que da el problema, ¿ya? Se llama rendimiento teórico, ¿ya? Porque te lo da el problema. Rendimiento teórico. ¿Ven? Ahora, nosotros vamos a calcular el rendimiento real. ¿Con quién? Con los dos reactivos. Entonces iniciamos. Bien, vamos a checar aquí. Y entonces iniciamos. Voy a iniciar con el antimonio. Entonces digo, 3 gramos de antimonio, quiero pasarlos a gramos de el cloruro antimonio. Entonces aquí lo hago. Bien, entonces tengo 3 gramos de antimonio. Recuerden que son 3 paréntesis siempre. Aquí hay uno. Este es el segundo. Y este es el tercero. Entonces vamos a iniciar. El antimonio tenemos que buscarle el peso atómico para pasar de moles a gramos. Vamos a buscar el antimonio aquí. El antimonio tiene un peso atómico de 121.76. Voy a tomarlo completo para ver. 121.76 gramos, ¿ya? E igual a un mol. Ok, el segundo paréntesis siempre sale de la ecuación balanceada. 2 moles de antimonio que está aquí en el reactivo, voy a ponerlo aquí, 2 moles de antimonio, me producen 2 moles de cloruro de antimonio. Aquí pongo 2 moles, según la ecuación. Sb, cloro 3. Bien.
Ahora, para pasar a gramos, porque quiero saber cuál es el rendimiento real, porque este es el teórico, voy a usar los dos para ver cuál me da el menor cantidad de gramos. Entonces aquí para calcular esto, tengo que calcular la masa molar del antimonio con el cloruro. Sería, este sería 100, porque es 1, 121.76. Y el cloro voy a usarlo con todo. Aquí multiplicado por 3, creo que es 35.45. Ok, me voy con ese valor acá y digo 35.45 por 3. Se dan 106.35. Se lo pongo aquí. 106.35. Sumo estos valores y me da entonces la masa del antimonio, más 121.76, 228,11. 228.11 gramos sobre mol. Bien, entonces lo pongo aquí. En un mol de cloruro de antimonio, tengo 228,11 gramos de cloruro de antimonio. Entonces, trabajo. Como este es 2 y este es 2, lo puedo simplificar aquí. ¿Lo ven? Lo hice directo. Así ya me queda menor y me queda entonces el 121, que es el que voy a dividir. Multiplico 3 por 228.11 entre 121.76. Esto me da a 5.62. Esto es el valor de los gramos que me da el ¿quién? El antimonio. Voy a ponerlo aquí, el antimonio. Pero vamos a ver si este es el reactivo limitante. 5.62 gramos. ¿De quién? De cloruro de antimonio. Bien, ahora hago lo mismo, pero ¿con quién? Con el cloro. Entonces aquí pongo 2 gramos de cloro, voy a ponerlo aquí, 2 gramos de cloro, como es cloro 2, ¿verdad? Entonces tengo que hacerlo y multiplicar 2 por 35.45. 2 por 35.45 me da 70.9. Ese es el valor de la masa molar del cloro 2. 70.9 gramos equivalen a un mol de cloro. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo trabajo de el cloro a cloruro de antimonio? Recuerden que es la fórmula por cada 3 moles de cloruro, del cloro, perdón, 3 moles. Aquí lo pongo abajo para poder simplificar. Produzco 2. Acá produzco 2 moles. ¿De quién? Del cloruro de antimonio. Bien, entonces, ahora la tercera, recuerden que es la masa molar, sería en un mol del cloruro de antimonio, se produce 228 gramos, 0.11 gramos de cloruro de antimonio. Entonces, multiplico 2 por 2 por 228. 2 por 2 por 228.11 y lo divido entre 70.9 por 3. 4.29 aproximadamente, redondeando. 4.29 gramos. Hay que quitarse y ponerlo mejor. 4.29 gramos de quién? De cloruro de antimonio. Si ustedes observan, quien me da menor cantidad de el cloruro de antimonio es el cloro. Entonces, este es mi valor, ¿ya? Este es el rendimiento teórico y este vendría siendo el rendimiento real, ¿ya? Como dice la fórmula acá, miren, ¿ves? Rendimiento teórico, rendimiento real. ¿Por qué tomo este? Tomo este porque es el menor. Entonces, este es mi rendimiento, voy a ponerlo aquí, que es basado en reactivo limitante, mi rendimiento real. Entonces, con la fórmula, voy a hacerla aquí. La fórmula dice que el porcentaje de rendimiento se calcula rendimiento real entre el teórico por 100. Voy a poner aquí rendimiento, la R real, entre el rendimiento con T, que es teórico, por el 100%.
Entonces, porcentaje es igual, en mi caso, el rendimiento real es 4.29 entre el teórico, que es 3,65 por el 100%. 4.29 entre 3,65 por el 100% me da 117. 117. Déjenme revisar que, a ver, antimonios SB, cloro 2, SB cloro 3, 2, está bien, 3, 121, 2 y 2, 121, 106, queda acá, 85.08, 3, 2, 365. Esta es la fórmula, algo tengo que tener mal, tengo que revisarlo. Déjenme verlo más tarde y se los muestro por el WhatsApp. Esta es la manera como se hace. Algo tuve que haber hecho mal, pero no me voy a quedar aquí porque si no, no voy a terminar con ustedes hoy. Esto se lo mando ahorita. Déjenme hacerlo, pero ese es cómo se calcula. Más tarde lo hago. Bien. Continuamos con esto. Aquí, miren, estas que están acá son aplicaciones. Esto dice, identifica las siguientes reacciones como oxidación o reducción. Esta no, era el champú. Vamos a estar el champú. Un champú contiene un agente bactericida y fungicida llamado piritión. Ahí está la fórmula. ¿Cuántos moles de piritión hay en 25 gramos? ¿Cuántos moles? Esta está bastante sencilla, lo único que tenemos que trabajar con esto. Miren, yo tengo aquí 25 gramos, me imagino que es de piritión, 25 gramos de C10, H8, N2, O2, S2. Entonces nos piden los moles. Para pasar a moles, no, esos nombres grandes no piensen que se los van a tener que complicar. Entonces aquí tenemos que poner, para pasar a moles, tenemos que calcular la masa molar del piritión. Entonces tenemos aquí 10, ¿ya? Entonces multiplicamos 10 por 12. 10 por 12 es 120. El hidrógeno es 8. El nitrógeno es 14 por 2, 28. Voy a hacerlo aquí mismo directo. Oxígeno es 32. Y el azufre es 64 porque es entre 2 por 2. 64. Entonces, calculando la masa molar de este señor, serían 120 más 8, más 28, más 32, más 64, 252. Este es el valor que usted va a poner aquí. 252, ¿ya? Entonces usted dice 252 y usted dice, bueno, hay 252 gramos en un mol. Usted divide y eso da a 0.0992 moles de piritio. Este es bastante sencillo, pero ustedes a veces cuando ven esos nombres ya no saben ni qué hacer. ¿Ya? Entonces, esto es como se trabaja ese problema. Ese problema ahorita yo lo trabajo. Algo pasa ahí que no lo estoy viendo, pero yo se los mando ahorita. No se preocupen. Ahorita yo les mando ese problema de rendimiento. Bien. Continuamos. Vamos a iniciar gases. Ok. Gases, uno de los estados más estudiados por nosotros es el gas, porque es un estado que se puede comprimir, se puede expandir, tiene baja densidad, es miscible en todas las sustancias. ¿Qué significa miscible? Que se puede solubilizar o se mezcla con sólidos, con líquidos y con gases, no hay ningún problema. Entonces, eso provoca que se pueda estudiar de muchas maneras, ¿ya? Entonces, a raíz de eso, nosotros tenemos más de 5 leyes que trabajan con los gases. Ahora, es importante reconocer esto. En los gases,
nosotros utilizamos estas propiedades o estos factores. Utilizamos la presión, utilizamos el volumen, utilizamos la temperatura y utilizamos a veces los moles, que es la N. ¿Qué hicieron estos señores? Bueno, estos señores lo que hicieron fue tomar dos de estas variables y dejar una constante, o sea, sin tocarla. Ahora, es importante también reconocer que la mayoría, ojo, no digo que siempre, pero la mayoría de las veces, la temperatura de los gases se mide en Kelvin, ¿sí? Entonces, eso sí se hace a veces. A veces el problema te dice Celsius, pero por lo general se tiene que trabajar en Kelvin. Entonces, recuerden, todas las leyes de los gases, la mayoría toman dos factores, los trabajan con una fórmula y el tercero lo toman como una constante. Aquí empezamos con Boyle. Esta es su ecuación. Boyle dice que la presión 1 por el volumen 1 con temperatura constante. Boyle mantuvo la temperatura constante para trabajar su ley. Es igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Qué me indica esta ecuación? Bien, esta ecuación me dice que cuando la presión 1, ¿verdad?, aumenta, su volumen disminuye. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Entonces, gráficamente lo que ocurre es esto. Bien, voy a poner aquí un envase donde tengo gases. Aquí hay dos bolitas. Y le agrego presión. Cuando yo agrego un pistón como este, ¿ya? Esta presión, ¿qué hace? Baja el volumen. ¿Cómo queda esto? ¿Cómo queda esto? Bueno, queda así. El mismo envase, pero ahora como ese pistón bajo, hubo mayor presión, ¿ven? ¿Qué pasa con el volumen? Esas tres moléculas tienen que asumir estar en un volumen, en un espacio más pequeño, ¿ven? Entonces, eso es lo que me dice la ecuación de Boyle. Boyle me dice, bueno, cuando yo aumento mi presión, ese mismo volumen va a disminuir porque estoy aumentando y estoy quitando espacio, ¿ven? Entonces, esta es la parte analítica de la ley de Boyle, ¿sí? Entonces, con eso podemos empezar a trabajar, ¿ya?, los problemas de Boyle, ¿sí? Con esa ecuación y ese análisis. Cada vez que usted disminuya la presión, entonces el volumen aumenta porque está dando más espacio. De ahí viene la palabra presión o volumen. ¿Ya? Entonces, aquí te dicen 4 litros de un gas están a 600 milímetros de mercurio de presión. Aquí hay que tener mucho manejo con las conversiones de presión y de volumen, ¿sí? Cuánto es torr, cuánto es atmósfera, todo ese tipo de cosas. ¿Cuál será su nuevo volumen si aumentamos la presión hasta 800 milímetros de mercurio? Bien, estos problemas se trabajan de esta manera. Siempre vas a tener, si ves la fórmula es P1 P1 V1 es igual a P2 por V2. ¿Qué pasa? Siempre te van a dar 3 datos y tienes que despejar uno, ¿sí? Entonces, miren, en este problema te dicen 4 litros de un gas a 600 milímetros de mercurio. Siempre tenemos que estar presentes y ver que nuestros valores, ¿ya? Nuestros valores, nuestras unidades sean iguales. Nosotros no podemos empezar a trabajar estos problemas de gases con valores distintos. Ejemplo, que me hubieran dado estas dos presiones, pero una en torr y la otra en atmósfera. No puedo. Tengo que convertirla a una de las dos. A veces los problemas te dicen, bueno, la quiero en atmósfera, la quiero en torr. En este caso, este es mi volumen 1. Está dado por esta presión 1. La pregunta es, ¿cuál será su nuevo volumen? Estoy buscando el volumen 2 basado en la presión 2, que es esta que está aquí. Para despejar, tomo esta fórmula y quiero dejar al volumen 2 solo. La palabra despejar es quedar solo. Una ecuación tiene dos partes que está dividida por un igual. Tú puedes pasar variables de una parte hacia otra, pero ¿qué cambia? Cambia lo que está haciendo. Si está multiplicando, pasa para el otro lado dividiendo. Y, por ejemplo, si estuviera sumando, pasa para el otro lado restando. En este caso, como yo quiero despejar volumen 2, la presión 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces quedaría así, P1 por V1 entre P2 es igual a V2. ¿Ven? Este es el despeje.
Y aquí es donde ustedes a veces tienen problemas porque no reconocen el cómo se despeja, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi presión? 600 milímetros de mercurio. Voy a ponerlo por aquí. 600 milímetros de mercurio. ¿Ok? Esto lo voy a multiplicar por mi volumen 1, que es 4 litros. ¿Ah? 4 litros. Y lo voy a dividir entre 800. 800 milímetros de mercurio. Entonces vean cómo las unidades de presión se van. Este es V2. Las unidades de presión se van y me queda la unidad que necesito, que es litro. Entonces, ¿qué hago? Bueno, multiplico 600 por 4 y lo divido entre 800. Y está entonces el 3 litros que aparece ahí. ¿Ven? Esta es la manera como usted trabaja estos problemas. ¿Ven? Siempre usted va, vuelvo y repito, siempre va a tener 3 factores que le dan y usted tiene que entonces responder despejando. Ahora, ¿qué es lo más que puede pasar aquí? Que las unidades no sean iguales, que las unidades sean distintas, que usted antes de iniciar el problema tenga que hacer una conversión, que a veces ocurre. También es importante recordar que tenemos que tener cuidado con el despeje, ¿sí? Y recordar que tenemos que aprendernos las fórmulas. Las fórmulas de gases se deben aprender. ¿Ven? Entonces vamos a hacer otro. ¿Preguntas hasta aquí? No hay preguntas. Hoy estoy un poco resfriada. Me mojé con estas lluvias y me siento así como que no muy bien. Ok, entonces vamos con otro. Aquí dice, el volumen de un gas medido a presión normal. Ojo con esto. Miren, como les dije anteriormente, recuerdan la palabra TPN, que es temperatura y presión normal. Entonces, esta palabra que está aquí te está indicando lo que está acá. ¿Ves? ¿Cuáles son las presiones normales? Estas nos están dando en diferentes unidades. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, que es igual a 760 torr y es igual a 101 kilopascal. Esas son las presiones normales. Y usted tiene que manejarlas. De que me dicen la palabra presión normal, ya yo en mi cabeza sé de qué se está tratando. Ahora, dicen, el volumen de un gas medido a presión normal es de 75.5 litros. Este es mi volumen 1. Y esta es mi presión 1. Aunque no sé qué número voy a poner, ya yo sé que esta es mi presión 1. Calcula la presión del gas en torr. Aquí está, ¿ves? La palabra mágica. La quieren en torr. Entonces quiere decir que esta presión 1, voy a pasarla aquí, como la quieren en torr, ya yo sé que entonces estamos hablando de 760 torr. ¿Ves? ¿Por qué? Porque yo tengo que aprenderme esto que está acá. Mi volumen 1 es 17.5 litros. ¿Ven? Ahora, dice que esa presión nueva tiene un volumen 2 de 20.4 litros. Quieren la presión 2. Esta es mi incógnita. ¿Ven? Entonces vamos a trabajarla. Fórmula de Boyle. Debemos ir aprendiéndola si no la conocemos. Si no la, ya la sabemos, mucho mejor para nosotros. Entonces, voy a dejarlo aquí para trabajar. Entonces decimos, Boyle dice que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Como yo quiero calcular presión 2, despejo ¿quién está multiplicando la presión 2? El volumen. Así que pasa dividiendo. Quedaría P1 por V1 sobre V2 es igual a la presión 2. ¿Ven? Ahí despejé. Ahora voy a reemplazar. Presión 2 es igual. La presión 1 sabemos que es una presión normal y como la queremos en torr, ya yo sé que aquí voy a poner 760 torr porque está normal. ¿Ya? Entonces multiplico por el volumen 1, que era 17.5 litros. ¿Por qué litros no me causa problema? Porque ambos volúmenes están en litros. No tengo problemas allí.
Hubiera problemas si tengo uno en mililitros y el otro en litros. Ahí sí tengo que decidir cuál de los dos voy a utilizar. Se simplifican litros con litros y multiplico 760 por 17.5 entre 20.4. ¿Qué me da entonces a 651.96? Ahora, 651.96 torr. Ahora, este problema se lo pueden decir que lo analice. Entonces tenemos que analizar los números. Miren, la primera presión fue de 760 torr y de 17.5 litros. Miren que la segunda, el segundo volumen es mayor. Cuando el volumen es mayor, te está indicando que hay entonces una presión como mayor también. Entonces, eso es importante que usted lo defina con quién, con lo que acabamos de hacer, con el análisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted le pueden preguntar. Recuerden, cuando el volumen aumenta, quiere decir que la presión está disminuyendo, ¿ya? ¿Por qué? Por el pistón. Acuérdense que el volumen es espacio, ¿sí? Entonces, eso es importante que usted lo tenga también con respecto a quién, a la fórmula, ¿ya? Y aquí lo vemos. Miren, esta presión es más grande que esta que acabamos de calcular. Entonces, ¿cómo vemos esto en un envase? Bueno, de la siguiente manera. Este es mi primer envase y este es el segundo envase. El primer envase tiene 760 torr de presión. Vamos a ponerlo acá, el pistón por aquí, ¿ves? 760 torr de presión. Y en el segundo envase, mi presión es de 651, o sea que va a estar por aquí, ¿ven? ¿Ven? O sea, quiere decir que hay más espacio, o sea, hay más volumen. Entonces, yo sé que al tener un volumen de 24, esta presión debe ser menor, porque me está dando más espacio. Esa es la parte que hablamos del análisis, ¿sí? Sin hacer el cálculo, ya usted sabe, si a usted le preguntan cuál es la presión 2, si el volumen es mayor que en el 1, entonces debe ser menor, porque quiere decir que tengo más espacio para poder meter más gases, ¿sí? Ese tipo de gases. Esa es la parte analítica que tenemos que trabajar. Repito, entre mayor presión, menor volumen, porque hay menos espacio. Estás presionando, estás dejando menos espacio. Y lo viceversa es lo contrario, ¿sí? Entonces, eso es importante que usted lo reconozca acá. Bien, continuamos. Bueno, aquí siguen dos problemas. Vamos a ver si hay algún cambio y los hacemos. Dice que una muestra de gas ocupa un volumen de 73.5 mililitros a una presión de 700 torr y 30 grados Celsius. Miren cómo la temperatura no tiene nada que ver, porque para Boyle la temperatura la mantuvo constante. Quiere decir que no es un factor que afecta a su fórmula. ¿Cuál es el volumen en mililitros a presión normal? Ojo con la palabra presión normal. Miren, la presión normal tiene que ver mucho con la presión que tienes acá arriba. Si dice torr, tienes que manejarla en torr. ¿Cuál es la presión normal en torr? 760. Aunque el problema no te lo digo, tú tienes que reconocerlo ya. Y 30 grados Celsius. Observen que la temperatura es la misma, porque Boyle la mantuvo constante en sus experimentos. Quiere decir que no tiene nada que ver, no afecta, ¿sí? Reconoce que P1 por V1 es igual a P2 por V2, que es la fórmula de Boyle. Recuerda siempre esto, presión normal ya tiene sus valores dados, tienes que recordarlo y tienes que relacionarlo ¿con quién? Con la unidad que te da el problema, en este caso es torr. Así que la presión normal que yo tengo que utilizar aquí es 760 torr. Pregunta número 4, estoy haciendo el análisis. Una muestra de un gas ocupa un volumen de 75 mililitros a una presión de 725 milímetros de mercurio y 25 grados Celsius. De nuevo viene la temperatura. Pero como yo sé que es Boyle no me afecta para nada eso. Calculo el volumen en mililitros a 685 milímetros de mercurio. Debo de verificar que las unidades de presión sean las mismas. Verificando son las mismas, así que no tengo problema. Estos problemas son sencillos. Pero vamos a suponer que el volumen 2 la presión 2 hubiera estado en atmósfera, yo no puedo iniciar este problema. No lo puedo iniciar porque no puedo utilizar dos unidades distintas. Entonces ahí tengo que hacer una conversión o
a milímetros de mercurio o a atmósfera. Depende de lo que el problema me dice. Si no me lo dice, yo lo hago a lo que yo necesito. ¿Ven? Entonces, esas son las cosas que tenemos que analizar antes de iniciar estos problemas. Preguntas de Boyle. ¿Preguntas de Boyle? No hay. Bien, entonces, ¿qué hizo Charles? Bueno, Charles tomó constante, fue la presión. Miren, Charles tomó constante la presión, no la cambió. Cambió fue el volumen y la temperatura. Entonces aquí vemos también qué ocurre. Ustedes saben que los gases tienen que ver mucho con la temperatura. ¿Por qué? Porque los gases tienen cinética, o sea, tienen movimiento. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo aquí un envase, acá tengo otro. Entonces, a medida que yo aumento la temperatura, ¿verdad? La cinética de ese gas empieza a moverse. ¿Ven? Entonces vamos a tener mayor volumen porque necesita mayor volumen para seguir moviéndose. Pero a medida que yo disminuyo la temperatura, esta cinética, ¿ya? Esta cinética, que es el movimiento, empieza a bajar porque no hay calor. Acuérdense que el calor provoca entonces en las moléculas gaseosas movimiento. Pero cuando yo bajo ese calor, bajo esa temperatura, ¿qué pasa? Se van a mover, pero menos. Entonces, ¿qué van a pasar? Ocupan menos espacio, ¿ven? O sea, esas mismas moléculas que estaban aquí girando y girando por la temperatura, cuando hay menos, lo que hace es que la cinética baja y entonces van a tener menos cantidad de espacio. Entonces, aquí es lo contrario a Boyle. Charles trabajó con volumen y temperatura, entonces estas son directamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? A medida que la temperatura aumenta, ¿ya? También aumenta el volumen porque hay mayor cantidad de energía y necesita mayor espacio. A medida que la temperatura disminuye, su espacio también disminuye. O sea que son directamente proporcionales. No es como en Boyle, que era lo contrario, ¿sí? Entonces, ese es el análisis de la ley de Charles. Ahora, yo les había dicho que la mayoría de las veces nosotros trabajamos en Kelvin, ¿sí? Esa es la unidad que se utiliza ¿en dónde? En los problemas de gas, ¿ya? Entonces, dice aquí, un gas tiene un volumen de 2.5 litros a 25 grados Celsius. ¿Cuál será su nuevo volumen si bajamos la temperatura a 10 grados Celsius? ¿Qué pasa aquí? Nosotros podemos empezar a hacer el análisis. Si bajamos la temperatura, baja la cinética y ese volumen tiene que ser menor a 2.5. O sea, ya nosotros sabemos la respuesta. No sabemos el número, pero sabemos que tiene que ser menor porque bajamos la temperatura. Yo particularmente trabajo con Kelvin, ¿sí? Yo particularmente me gusta trabajar con Kelvin, pero he visto que estos problemas, ellos lo trabajan con Celsius. Pero a mí me gusta trabajarlos con Kelvin porque eso es lo que dice la teoría. La teoría habla de que los gases se trabajan en Kelvin. Entonces yo lo voy a trabajar así. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer la transformación. Vamos a hacerla acá. ¿Okay? Ya yo sé que si la temperatura disminuyó, quiere decir que el volumen también va a disminuir. Ya yo lo sé porque ya yo me sé el análisis de Charles. Entonces vamos a trabajar eso. Entonces vamos aquí. Bien, entonces ponemos los datos. Los datos son que un gas, poner aquí, un gas tiene un volumen de 2.5. Ese es su primer volumen. Volumen 1, 2.5 litros a una temperatura de 25 grados Celsius. Bien, vamos a pasarla a Kelvin, 273.15 grados. Entonces la pasamos, sería 298.15 Kelvin. Ahora, dice que cuál será su nuevo volumen, o sea, voy a buscar el volumen 2. Si la temperatura baja a 10 grados, entonces vamos a pasarla a Kelvin. 43.15 serían 283.15. Bien, viendo la fórmula de Charles, que también me la tengo que ir aprendiendo, ¿verdad? Entonces la digo aquí. Volumen 1
volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Aquí vamos a despejar. Ojo, el volumen 2, que es lo que yo quiero, está dividido por la temperatura 2. Esa temperatura 2 tiene que pasar para el otro lado de la ecuación. Si estaba dividiendo, pasa para el otro lado multiplicando, despeje. ¿Ves? Aquí la pongo, ¿ves? T2. ¿Por qué? Porque estaba dividiendo del lado de la ecuación al lado derecho. Ahora pasa para el izquierdo multiplicando, que es lo contrario a lo que hacía en el lado derecho. Entre temperatura 1 es igual a V2. Entonces, reemplazando valores, yo digo volumen 2 es igual a, ¿cuál es el volumen 1? 2.5 litros. 2.5 litros. ¿Cuál es mi temperatura? 2, 283.15. 283.15 Kelvin sobre la temperatura 1, que es 298.15 Kelvin. Kelvin se simplifica con Kelvin y el volumen 2 sería la multiplicación de 2.5 por 283.15 entre 298.15. Ahí está 2.37. ¿Ven? La respuesta es más baja que el volumen 1. ¿Por qué? Porque la temperatura bajó. Al bajar la temperatura, ya nosotros nos esperábamos que esta respuesta debe ser menor. ¿Ven? Y aquí está la respuesta. Menor. Esto es lo que se hace en Charles. El análisis. Vamos a hacer otro. Vamos a ver si hay uno que tenga algo diferente. Un gas ocupa un volumen de 4.5. La presión permanece constante. Miren que aquí el problema se la da en Celsius, ¿ves? Eso es lo que les digo. Ellos sí trabajan con Celsius. Una muestra de gas ocupa un volumen. Estoy buscando a alguien que tenga alguna unidad distinta. Calcula el volumen a 0 grados Celsius y a una atmósfera. Miren, recuerden que Charles trabaja con volumen y temperatura. O sea, este valor de una atmósfera no los confunda. Este es un valor que no tiene nada que ver porque es una presión constante. ¿Ven? Entonces, no se dejen confundir por estas cosas. Si usted entiende bien la fórmula, usted eso no lo debe de confundir. La atmósfera no tiene nada que ver. ¿Ven? A 100 grados Celsius un gas ocupa un volumen de 2.5. ¿Cuál será su volumen a 150 si la permanencia? Estos 3 litros de hidrógeno a menos 20 grados se calienta a la temperatura 27. ¿Cuál es el volumen? Todos son los problemas sencillos. Vamos a hacer uno más y ya. Vamos a poner aquí. ¿Cuál quieren que haga? Voy a hacer el que. ¿Cuál quieren que haga? 6, 7, 8, 9. Todos son. A ver, el primero es volumen. Este es. ¿A qué temperatura? Voy a hacer el 6 para despejar temperatura. Voy a hacer el 6 para despejar temperatura. Bien. Importante, recuerden el despeje. Esto sí, hay chicos que tienen problemas con los despejes, otros que no. Entonces ya allí sí tienen que trabajar esta parte. Bien, voy a hacerlo rápido para continuar con gases. Entonces, miren, vamos a ver. Dice, un gas ocupa un volumen de 4.5 litros. Como ellos están trabajando con Celsius, yo lo voy a hacer así, pero ustedes saben que se puede pasar a Kelvin. ¿Y cómo se pasa a Kelvin? Con esta fórmula que utilicé acá, 273.15, no se les olvide. Entonces aquí dice, volumen 1 de ese gas es de 4.5 litros. Bien. Tiene una temperatura 1 de 27 grados Celsius. ¿A qué temperatura en Celsius? Miren, aquí lo dicen, me la quieren en Celsius. El volumen será de 6 litros. Entonces, el volumen 2 es de 6 litros. Miren, uno puede hacer el análisis aquí directo y a presión constante. Si el volumen aumentó, ¿verdad? Si el volumen aumentó, te quiere decir que hay mayor cinética, hay mayor movimiento. Y solo ocurre mayor movimiento si esa temperatura aumenta. Eso es lo que te está diciendo. Entonces vamos a poner la fórmula de esta ley que dice que el volumen 1 es igual a la temperatura 1, volumen 2 es igual a la temperatura 2. ¿Ven? Entonces, esto es lo que usted trabaja
¿Ya? Y ahora despeja. Ok, vamos a ver el despeje. Este despeje tiene dos pasos. Miren, la temperatura 2 está en el denominador del lado derecho de mi ecuación. Yo no puedo despejar algo que esté como denominador. Tiene que estar siempre como que como numerador. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, yo voy a pasar este T2 al lado contrario. O sea, si está a la derecha, lo voy a pasar a la izquierda. ¿Para qué? Para que me quede en el numerador, que es lo que yo necesito que esté. ¿Ok? Entonces, si estaba dividiendo, pasa para el otro lado multiplicando de esta manera. Queda así. V1 por T2 entre T1 es igual a V2, pero yo no quiero V2, yo quiero este T2, pero ahora sí la puedo despejar porque quedó en el numerador. ¿Qué hago? Bueno, el volumen 1 está multiplicando, pasa para el otro lado, ¿cómo? Dividiendo. Entonces queda así. T2 es igual a ¿qué? Ese V2 lo mantengo aquí, no lo muevo porque ahora vamos a pasar todo al lado izquierdo. V2 por, ahora la V1 está multiplicando, pasa para el lado, ¿cómo? Dividiendo, aquí queda, ¿ven? V1. Y la T1 estaba dividiendo, pasa multiplicando, queda como T1. ¿ven? Esto es el despeje, ¿ya? Entonces a veces hay chicos que tienen problemas con el despeje. Entonces, reemplazando sería V2 es 6 litros por 27 grados Celsius entre 4.5 litros. 4.5 litros. Entonces simplifico litros con litros, multiplico 6 por 27 entre 4.5. Me da 36. Bien, aumentó. Eso ya lo habíamos pronosticado porque sabemos que cuando cuando el volumen aumenta, quiere decir que la temperatura es mayor y hay mayor cinética, hay mayor movimiento. Eso fue lo que acabamos de hacer. Entonces, aquí, esto está malo. Y ahí sí, no hay manera de que esté bien. 127 no me da. ¿Dónde está? ¿Qué hice? Vamos a verla. Eso se guarda. Déjenme buscársela para hacer el análisis. Déjenme buscarla para que la vean. Uh-huh. Bien. Aquí, ok. La fórmula que estamos usando, vamos a ir desde el principio para que vean viendo, la fórmula dice que V1 entre T1 es igual a V2 por T2. Bien, entonces miren, aquí está la fórmula. V1 entre T1 es igual a V2 por T2. La pregunta es, ¿a qué temperatura en Celsius, verdad? Ya teníamos los primeros datos. El volumen 1 es 4.5 y la temperatura 1 era 27. Ahora, ¿a qué temperatura nueva, o sea, el T2, ocurre si tenemos 6 litros? Bien, ¿qué hicimos nosotros aquí? Despejamos T2. Cuando despejamos T2, ¿qué pasa? Si ustedes observan, T2 está en el denominador, ¿ven? Esto no podemos trabajarlo aquí, tenemos que pasar al numerador, que fue lo que yo hice aquí en esta segunda parte. ¿Qué hice? T2 está al lado derecho dividiendo, paso ahora al lado izquierdo multiplicando a quién, a V1 y dividiendo a T1. ¿ven? Ahora, ¿qué hago yo ahora? Bueno, quiero despejar T2. ¿Quién está al lado de T2? V1. Si V1 está al lado de T2, entonces yo tengo que pasarlo dividiendo. Estaba multiplicando, repito, ahora pasa dividiendo. Ahora, el T1 estaba dividiendo, pasa como multiplicando. ¿Ven? ¿Cuál es mi V2? Mi V2 es 6. Lo multiplico por quién? Por 27, que es mi T1, y lo divido entre ¿cuánto? Entre 4.5. Eso me da 36. Ahí sí no hay
que esté bien. Ese valor que está allá de 127. ¿Sí? Esa parte sí no está bien. Ese valor no está bien. Preguntas hasta aquí. ¿Preguntas? Bien. Gay-Lussac y combinada de los gases. Bueno, ¿qué pasó con Gay? Gay dice, bueno, ya los demás compañeros trabajaron V, que es la presión, el volumen, entonces yo voy a trabajar con temperatura y presión y mantengo el volumen constante. ¿Qué pasa? Aquí pasa lo mismo. Cuando tú aumentas la temperatura de un gas, ¿verdad? Vamos a aumentar la presión que forma ese gas en ese envase. ¿Por qué? Porque hay cinética, hay movimiento. Entonces ocurre que hay entonces mayor presión. Eso es lo que está diciéndote Gay-Lussac. Y mira lo que dice aquí. Al volumen constante, la presión de masa fija de un gas es directamente proporcional a su temperatura en Kelvin. ¿Ves? Eso es lo que yo les digo. Kelvin. Todos estos señores trabajaron fue en Kelvin, no en Celsius. No en Celsius. Entonces, por eso que a nosotros se nos enseña que trabajemos en Kelvin. Bien. La ley de Gay-Lussac dice que la temperatura 1 entre la presión 1, aquí estamos hablando de presión que es atmósfera torr, es igual a la temperatura 2 entre la presión 2. Entonces, vamos a tomar uno de estos valores que están aquí. Aquí hay 4. Dicen, la presión de un recipiente, voy a llevármelo. Voy a poner aquí. Ok, entonces voy a llevarme este problema. Voy a tratar de ver si hoy trabajo con y termino con gases, si no mañana, el jueves lo termino. Acuérdense que el jueves trabajamos 2 horas para recuperarla del 2 de noviembre. Entonces voy a poner acá y inicio. Entonces acá digo, bueno, analizo primero. Dice, la presión de un recipiente de helio es de 650 torr. Esa es mi presión 1. Bien, entonces voy a anotarla acá. La presión 1 de este recipiente es de 650 torr. Ven. Entonces aquí está mi temperatura, 25 grados Celsius. Esta es mi primera temperatura. ¿Ya? Entonces yo la paso. Voy a pasarla a Kelvin, más 273.15. Es igual entonces mi temperatura 1, 298.15 Kelvin. Bien. Si este recipiente sellado se enfría a 0 grados Celsius, ¿ok? ¿Cuánto equivale a 0 grados Celsius? Miren, no podemos trabajar con 0, porque ustedes saben que cuando multiplicamos por 0 te va a dar 0. Y cuando dividimos entre 0 también te va a dar 0. Entonces, este es un valor que no podemos trabajar en Celsius. Por eso es que tenemos que trabajarlo en ¿qué? En Kelvin. Porque T2 sería los 0 que te da el problema más 273.15, que es el valor que tú usas para pasar a Kelvin. Entonces, la temperatura 2 es de 273.15 Kelvin. ¿Ve? Entonces, cuando trabajamos estos problemas, no podemos trabajar en Celsius. Ahora, ¿cuál es su presión? Queremos saber cuál es la presión 2. Este es el valor que necesitamos tomar en cuenta. Entonces, la fórmula dice que T1 sobre presión 1 es igual a T2 sobre presión 2. Hago lo mismo que ahorita, pero lo voy a hacer directo. Esta presión 2 la voy a pasar donde está T1. Ojo, miren, esta presión 2 la voy a pasar donde está T1. Al hacer esto, me queda T2 de este lado, ¿ya? La T1 que va a multiplicar a la P2 pasa dividiendo, pasa para acá, T1. Y la P1, que es la presión, pasa multiplicando. ¿Ven? Entonces ahora digo, bueno, mi temperatura 2 es 273.15. ¿Ven por qué no puedo usar 0? Porque al multiplicar me ha dado a 0 y no puede ser. Entonces tengo que pasarlo a Kelvin. Por la presión 1, que es 650 torr, sobre, ¿cuánto?
298.15. Entonces, vamos a ver cuánto me da. P2 es igual, entonces multiplicamos 273.15 por 650 entre 298.15. 595.50. Ese es el valor que me da. ¿Ven? Entonces, 595.50 y debe ser Thor porque Kelvin se va con Kelvin y me queda Thor. ¿Ven? Entonces, esto es el valor que tengo acá. Vamos a ver. Sí, 595. ¿Ven? Entonces, así es como se trabajan estos problemas. Déjenme ver. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hasta el momento. ¿Entienden estos problemas con el despeje? ¿Entienden los problemas de despeje o hay problemas con eso? Bien. Vamos a hacer otro último y vamos a la ley combinada de gases para terminar con ellos, de los gases. Voy a hacer este que tiene que ver con temperaturas. Bien. Copio y me paso acá. Bien, entonces trabajo este problema. Vamos a ver. Bien, el problema dice así. Un gas ocupa un volumen de 50 mililitros a 30 grados Celsius y 630 milímetros de mercurio. ¿A qué temperatura en grados Celsius alcanzaría una presión de 750 milímetros de mercurio si el volumen permanece constante? ¿Ven? Como estamos hablando de Gay-Lussac, el volumen, esos 50 mililitros no tienen nada que ver con mi problema. ¿Ven? Porque el volumen es constante. Gay-Lussac lo mantuvo constante. Entonces aquí tenemos que sacar, son los datos de qué? De temperatura y de presión. Este caso yo sí puedo tratar de trabajarlo con ¿qué? Con esta temperatura en Celsius si quiero. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí 30 grados. Si tuviera 0 no se puede, ¿ven? Entonces aquí puedo trabajarlo así. Entonces yo digo que mi temperatura 1 es de 30 grados Celsius porque me dicen que quieren la temperatura en Celsius y que de qué sirve pasarla a Kelvin. Y mi presión 1 es de 630 milímetros de mercurio. ¿Ven? Entonces, dice que a qué temperatura, o sea, estoy buscando la temperatura 2. Esto es lo que estoy buscando. Alcanzaría una presión de, entonces tengo una presión 2 de 770 milímetros de mercurio. Bien. ¿Qué pasa? Analizando este problema, ustedes ven que la presión 2 es mayor que la presión 1. Entonces, para que esto ocurra, quiere decir que la temperatura 2 debe ser más grande. ¿Ven? Entonces, vamos con la fórmula. T1 sobre P1 es igual a T2 sobre P2. Ahora, queremos despejar T2. P2, presión 2, está dividiendo. Pasa para el otro lado multiplicando. T1 por presión 2 es igual a presión 1. ¿Ven? Entonces esto es igual a ¿quién? A T2. Ahora, ¿qué me queda? Bueno, tengo que reemplazar. ¿Ven? Entonces, ustedes aquí tienen que aprender o tienen que recordar, porque yo sé que ustedes lo saben, es la parte del despeje, ¿ya? Que a veces presentan problemas. A veces. ¿Ven? Entonces, eso es lo que tienen que hacer allí. Y lo demás es la parte de números, que no tienen mucho problema con ustedes. Tienen que despejar para buscar entonces la temperatura 2, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? A ver, vamos a hacerlo en el chat. Del 1 al 5, ¿cómo están con gases? Del 1 al 5, ¿cómo están con gases? A ver.
Sí, lo entienden. Este es un tema que lo entienden bastante. Sí, yo sé que sí, es un tema que ustedes entienden bastante. Por eso es que tal vez no tengan preguntas. Bien, entonces, bien, ¿qué pasa? Yo particularmente, es que sí, ahí voy. Me has quitado, ¿quién me dijo esto? Me lo dijo Paola. Mira, ahí va, ahí va. Particularmente, yo no trabajo en Celsius ningún problema ¿de qué? De estos problemas. La verdad, no me gustan. Porque la misma teoría te lo dice. Si nos basamos en esto, yo no sé por qué aquí se trabaja con Celsius. Aquí te dice que la temperatura en Kelvin, miren, ¿ves? Yo particularmente no soy partidaria de trabajarlo en Celsius. Yo siempre lo paso a Kelvin. Entonces, yo no les aconsejo dejarlo en Celsius. Yo lo pasaría aquí, ¿a qué? A Kelvin, con el 273.15. Entonces, aquí mi temperatura 1 es ¿de cuánto? De 30 más 273.15. ¿Por qué? Porque la historia de estas leyes me dicen que ellos nunca trabajaron esto en Celsius. Nunca. Siempre lo trabajaron en Kelvin. Es más, Kelvin es un valor de una escala que no tiene negativo. ¿Basándose en quién? En ellos. O sea, ellos hicieron eso. Entonces yo la verdad es que no me gustaría que ustedes pensaran que trabajarlo en Celsius es lo correcto. No es así. Lo correcto es trabajarlo en Kelvin, como lo estoy haciendo ahorita, ¿ya? Entonces yo les aconsejo que lo hagan en Kelvin y si te dicen que queda en Celsius, bueno, después lo pasas. Después lo pasas de esta manera, 630, como estoy haciendo ahorita, milímetros de mercurio. Entonces aquí estoy buscando la temperatura 2. Entonces yo aquí voy a tener una temperatura en Kelvin, ¿ya? Entonces pongo milímetros de mercurio, multiplico esto, 303.15 por 770 entre 630, me da 370, ¿verdad? Pero esto está en Kelvin, 0.52 Kelvin. Para pasarlo a Celsius tengo que restar. Resto 273.15, ¿ya? Entonces, menos 273.15 me da 97.37 grados Celsius. ¿Ven? Entonces, ahí yo sí les aconsejo, me quitaste lo que iba a decirles, y eso. Trabájenlos en Kelvin. No les aconsejo trabajarlo en Celsius, la verdad. Porque sí hay un cambio. Si hay un cambio y vimos dos problemas. El problema de 0 grados Celsius no se puede trabajar en Celsius porque no te va a dar el resultado, te va a dar multiplicación por 0, te va a dar 0. Entonces, no, eso va a afectar. Entonces, un consejo que les doy, trabájenlo en Kelvin. Ya trabajamos ley de Gay-Lussac y vamos con la ley combinada de los gases, que es donde tenemos todas las variables sin tener, aquí lo único que permanece constante sería la masa, que la trabajan de esa manera. Vamos a ver estos problemas. Voy a hacer 2 o 3. Voy a hacer este. ¿Ya? Voy a pasarlo acá. Y la vamos a leer acá. ¿Sí? Estas leyes recuerden que tienen que aprendérselas, ¿sí? Y no son tan difíciles. Ustedes me están diciendo a mí que las comprenden, así que estamos bien. Voy a pasar el problema 14. Copiar, y lo paso acá. Sí, yo particularmente ningún problema de gases lo trabajo si no sé en Kelvin. Entonces vamos a ver es la ley combinada, donde se combinan las tres leyes, y deben de aparecer entonces, si son 6, porque son 6 variables, deben de darme 5. Esa es la retórica de estos problemas. Un cierto gas, entonces vamos a ver, volumen 1, que es el cierto gas. Un cierto gas tiene un volumen de 500 mililitros. Dice que está a una presión 1 de 760 milímetros de mercurio. Bien, y a una temperatura 1 de 0 grados Celsius, que sabemos que sumándolo con los 273.15 Kelvin.
¿Qué volumen en mililitros? Aquí está la pregunta, la volumen 2. Esta es la pregunta y la quieren en mililitros. Hoy ocupará a 10 atmósferas. Ajá, aquí hay algo muy bueno. La tengo en atmósfera. ¿Ven? Entonces aquí tenemos 10 atmósferas. Yo no puedo empezar a trabajar con dos unidades distintas. Tenemos milímetros de mercurio y tenemos atmósfera. Esto no se puede iniciar así. Una de dos, yo puedo pasarla a cualquiera porque el problema no me está diciendo, en realidad el problema no me está diciendo a dónde quieren que lo pase. Entonces yo puedo pasarla a cualquiera de ellas dos. Voy a pasarla a milímetros, sabiendo que en una atmósfera, voy a hacerlo aquí en una conversión, en una atmósfera hay 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Ese es el valor de una atmósfera. Entonces, la presión 2 es 10. Voy a verificar que sea 10. 10. Ya, perdón, ya. Calma. Aquí entonces yo digo 10 por 760, 10 por 760, tengo 7600 milímetros de mercurio. Aquí. 7600 milímetros de mercurio. ¿Ven? Ahora sí puedo empezar a trabajar esto porque yo necesito tenerlo a la misma unidad. Ojo, repito, tenía atmósfera y tenía milímetros de mercurio. No puedo. Entonces, si el problema no me dice a dónde quieren que lo pase, yo puedo tomar la decisión de pasarlo donde yo quiera. En este caso voy a pasarlo a milímetros de mercurio, pero igual yo puedo pasar estas 760 que sería una atmósfera. También lo puedo hacer, ¿ven? Ahora, dice que son 100 grados Celsius. Bueno, entonces la temperatura 2 sería los 100 grados más los 273.15 que sabemos que son Kelvin. Así que mi temperatura 2 es de 373.15 Kelvin. ¿Ya? Entonces vamos a poner la fórmula. La fórmula dice que P1, voy a bajar un poquito esto. La fórmula dice que la presión 1 por el volumen 1 entre la temperatura 1 es igual a la presión 2, ¿ya? Por el volumen 2 entre la temperatura 2. Ok, yo quiero el volumen 2 que lo tengo en mi ecuación al lado derecho. Entonces me tengo que basar aquí. ¿Qué quiere decir? Que el lado izquierdo yo no lo voy a tocar, lo voy a poner igual y le voy a agregar. O sea, el lado izquierdo no lo voy a tocar porque no está no está dentro lo que voy a eliminar. Ahora, voy a dejar V2 sola. Al dejar V2 sola, presión 2 estaba multiplicando, pasa para el otro lado, dividiendo. Y la temperatura 2 estaba dividiendo, pasa para el otro lado, multiplicando. ¿Ven? Ahora, V2 es igual, ¿cuál es mi presión 1? Tengo que es 760 milímetros de mercurio. Ok, por mi volumen 1, que es 500 mililitros. Por la temperatura 2, que es 373.15 Kelvin. Todo esto lo voy a dividir entre mi temperatura 1, que es de 273.15 Kelvin, multiplicado por mi presión 2, que es de 7600, ¿ya? Milímetros de mercurio, ¿ya? Milímetros de mercurio simplifico con milímetros de mercurio. Y acá Kelvin con Kelvin, ¿ven? Entonces mi volumen 2 va a estar dado en mililitros. Entonces todo esto yo lo puedo meter en mi calculadora si lo sé usar y si no, entonces primero multiplico ambas ecuaciones y después entonces divido, ¿ya? 760 por 500 por 373.15 entre 273.15 por 7600. ¿Ya? Entonces, la respuesta es 68.30 milímetros. ¿Ven? Aquí ustedes tienen que trabajarlo de esa manera. Repito, yo podría haber pasado
de atmósfera a la primera, igual podía haberla pasado a milímetros, como lo hice, ¿ven? Eso usted lo puede hacer, ¿ya? Entonces, preguntas. ¿Preguntas? Bueno, entonces continúo. Aquí me dio 68.3. ¿Ven? Ahí me dio 68. ¿Qué? 68.30. Estamos bien. Bien. ¿Qué más veo por aquí? Que tenga Kelvin y sean gases de gases. Calcula la presión en milímetros de mercurio. Me la están dando en milímetros. Ok, miren la última. La última está buena. La última está buena porque vamos a recordar algo. Vamos a recordar algo con la última. La última la voy a hacer. Miren. Por eso que hay que recordar estas cositas. Este es mi último. Aquí. Tendré que hacer una mañana nueva. Bien, miren. Se ve que como que está cortito, pero tiene su análisis. Miren, aquí dice, un gas ocupa 206 centímetros cúbicos. Bien, vamos a ponerlo aquí. El volumen de ese gas, el primer volumen es de 206 centímetros al cubo. ¿Ven? Entonces, dice que ese gas está a 22 grados Celsius. O sea, la temperatura de ese gas es de 22 grados Celsius. Ya sabemos que tenemos que pasarla a Kelvin. ¿Ya? 173.15. Que esto es igual entonces a, hago la conversión, 22 más 273.15, 295.15 Kelvin. Ok. Y 760 milímetros de mercurio. O sea, tiene una presión 1 de 760 milímetros, milímetros de mercurio. Entonces, miren lo que dice la parte 2. Encuentra el volumen, o sea, voy a buscar el volumen 2. Esto es lo que estoy buscando, el volumen 2, pero miren lo que dice. ATPN. A ver, en el chat, ¿qué temperatura, qué significa TPN? Vamos a ver, y recuerden eso que lo dimos allá, por allá por moles, por estequiometría. ¿Qué significa TPN? El análisis va allí, basado en eso. ¿Qué me indica la palabra TPN en el chat? A ver, ya estamos terminando. Vamos a ver. Temperatura, muy bien, temperatura y presión normal. Ahora, díganme la temperatura normal de un gas y la presión. ¿Cómo debe ser? A ver, ¿cuál es la temperatura normal y cuál es la presión? A ver, vean sus anotaciones. Y la presión. Vamos a ver. Muy bien. 760 milímetros de mercurio. Perfecto. ¿Y cuál es la temperatura? Voy a ponerlo acá. 760. ¿Por qué 760? Porque es igual a una atmósfera. Recuerden eso. Es igual a 760 torr. ¿Y cuál es la temperatura normal? Recuerden que es la básica. La tengo aquí arribita. ¿Cuál es? ¿Cuál es la temperatura de 0 grados Celsius en Kelvin? ¿Cuál sería? Si la quiero pasar a Kelvin, si quiero pasar de... Ajá, vamos a ver. Vamos a ver, tengo un chat. Dice que muy bien, exacto. Recuerden, la temperatura y presión normal son, la temperatura normal son 273.15 Kelvin. Y la presión puede ser una atmósfera, puede ser 760 torr, puede ser 760 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué escogí yo? Milímetros de mercurio porque se parece a la que tengo acá arriba, ¿la ven? Entonces, este problema no tiene complejidad, pero si usted no sabe lo que es TPN, allí a usted se le hace un problema. ¿Ven? ¿Por qué? Porque usted no sabe qué va a hacer aquí entonces. Entonces, este problema, ya después que tenemos resuelto qué significa TPN, vamos a pasar entonces al problema. Dice P1 por V1 sobre T2 es igual a P2 por V2 sobre T2. Despejando V, V2 es igual a P1
por V1. T2 estaba dividiendo, pasa como multiplicando sobre, ya vi un error aquí, sobre T1 y P2 estaba multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, V2 es igual, reemplazo números, P1 es 760 milímetros de mercurio por V1 que son 206 centímetros cúbicos por mi T2 que es 273, que es la temperatura y presión normal, que ya la sabemos, eso no se nos puede olvidar nunca. Entonces aquí sería 273.15 Kelvin. Todo esto lo divido entre 295.15 Kelvin, ¿ya? Por mi presión 2, que es de 760. ¿Qué pasa? Ambas presiones son las mismas, así que yo las puedo simplificar. Simplifico esta con esta y entonces resumo multiplicando 206 por 273.15 entre 295.15. Esto me da 190. 190 centímetros cúbicos. Okay. El problema no tenía mucha dificultad, pero aquí ¿cuál es el problema? Que usted no sepa reconocer qué es TPM. ¿Ve? Ahí está el problema, ¿sí? Esto es el problema para nosotros, que usted no sepa reconocer qué es TPM. Entonces, allí es el detalle, ¿ven? Usted no sepa reconocer eso. Bien, entonces, la ecuación general de los gases la vamos a dejar para mañana, que es la última, y entonces iniciamos con la parte, bueno, aquí vamos a ver las aplicaciones, iniciamos con el estado líquido, que es lo que vieron ustedes en sexto año. ¿Ya? Profe, ¿cómo será si el problema pide la respuesta en litros? Tienes que pasarla. Recuerda, a ver, el gas, 760, ajá. Bueno, ¿cuánto equivale un litro en centímetro cúbico? Solo tienes que hacer ese cambio. Ok, si tú tienes 190 centímetros cúbicos, haz la conversión a litro, así como si hubiera sido a mililitro. Que en un litro hay 1000 mililitros, bueno, entonces busca la conversión de centímetros cúbicos a ¿qué? A litro. Y ya, eso es todo. Ahí no hay ninguna dificultad en esa parte, porque tiene que ver con conversiones, ¿sí? Si lo pidiera a litro, exacto. Igual te lo puede pedir a decímetro cúbico y tienes que entonces recordar las conversiones a decímetro cúbico o a centímetro cúbico. ¿Ya? Nada más harías la conversión. Eso es todo lo que tendrías que hacer ahí. Bien, entonces dejo de compartir.